buenas tardes para todos, bendiciones, que Dios nos colma de muchas bendiciones en esta tarde. Así que una vez más Dios nos ha permitido estar aquí en esta tarde con el propósito para el estudio de la palabra de Dios basada en el libro de Hechos de los Apóstoles, tal como nosotros estamos estudiando y analizando el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que en esta tarde nosotros estaremos trabajando con el tema la estabilidad espiritual de Pablo. Así que le invitamos para que juntos buscamos la dirección del poder del Espíritu Santo, y de esa manera podemos presentar su palabra y el mismo Espíritu Santo puede iluminarnos y capacitarnos. Oremos. Padre bueno, gracias te damos en esta tarde una vez más por su voluntad. Nosotros estamos aquí en esta tarde con el propósito para analizar y estudiar tu palabra. Permite a través de ella, Dios, podemos crecer espiritualmente. Podemos preparar nuestra vida espiritual y también ayudar a los demás que se preparen para tener ese gran encuentro personal contigo pronto. Bendice a cada amigo y amiga presente y a cada familia representada. Permite que tus ángeles puedan visitar a cada uno de ellos y que los ángeles toma su hogar y puede visitar y puede ayudar a ellos en todas sus necesidades. Dirígenos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, esta tarde nosotros estaremos estudiando un tema sumamente importante, de vital importancia, basada en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 23 en adelante. Así que el título del mensaje de esta tarde, la estabilidad espiritual de Pablo. Al hablar de la estabilidad, cada cristiano necesita tener una estabilidad, tanto social, tanto emocional, tanto económico, y sobre todo siendo cristiano, siendo persona que está preparando, que está listando para tener ese encuentro personal con Jehová, entonces necesita una estabilidad espiritual con su Dios y su Creador. Y esa estabilidad define el cristiano y también define los propósitos y las relaciones que tiene esa persona y comunión que tiene con nuestro Salvador. Es importante entender y comprender en el siglo XXI, la cual que nosotros corresponde a vivir, cada cristiano, cada creyente y cada persona que se enamora, que se trata de acercar a Cristo, necesita una estabilidad espiritual. Y esa estabilidad espiritual se define entonces esa entrega, esa comunión con Dios, y a la vez se prepara para tener ese gran encuentro personal con su Dios pronto, cuando Él venga en las nubes de los cielos. Así que esta tarde nosotros tendremos la oportunidad de estudiar la estabilidad de un hombre que ha sido llamado por Dios, de un hombre que ha sido escogido por Dios como un instrumento para llevar mensaje a todos los rincones del mundo en su tiempo. Y que ese hombre también dejó rasgo bien claro para que su fe, mi fe y la fe de los demás también puede crecer para la honra y la gloria de nuestro Dios.
Y es por eso entonces la estabilidad espiritual de Pablo, siendo capaz de vivir en cualquier situación, buena o mala. Pablo era un hombre que era bien definido, que entendía y comprendía su misión, que era un hombre que era capaz de vivir, que era un hombre capaz de vivir en cualquier situación, buena o mala. Y es por eso entonces él dice en una de las cartas de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dijo esto, es que Pablo ya había experimentado tanto vivir en el tiempo bueno y también en el tiempo malo. Y entonces, de tal modo, de tal manera, como Pablo había experimentado vivir en diferente tiempo, en diferentes circunstancias, entonces Pablo tuvo la oportunidad, tuvo que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las personas que han tenido una experiencia con Dios, la persona que ha caminado con Dios, que ha relacionado con Cristo, que ha vivido en todo tiempo, en todo momento con Dios, llegará un momento de su vida y puede decir igual como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Así que ahí está basado el tema de esta tarde. La estabilidad espiritual de Pablo nos ayuda a imitar para tener una buena estabilidad de nuestra preparación, de una entrega personal con Dios. Y la Biblia entonces nos explica, y la Biblia entonces nos anima, nos enseña, nos conduce, y la Biblia entonces nos da los detalles y la mejor forma entonces para guiarnos, para vivir una vida de estabilidad espiritual y una vida de estabilidad, una vida de equilibrio. Y cuando nosotros hablamos de una vida de estabilidad, una vida de equilibrio, eso significa una persona que vive con la certeza, la seguridad y la firmeza en Cristo Jesús. No una persona que solo cuando la cosa está buena, oh Cristo, yo amo a Cristo, quiero hacer voluntad de Dios. No, la persona que tiene una estabilidad espiritual, cuando llega a los momentos difíciles, aún así se mantiene su fe firme en Cristo Jesús. Así que quiero que ustedes me acompañen en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 23 en adelante. Dice Pablo, solo sé que por todas las ciudades el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué está diciendo Pablo? Solo sé que por todas las ciudades el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. La pregunta, ¿Pablo entendía lo que esperaba? Pablo entendía que a él esperaba la cárcel, a él esperaba tribulaciones. Sí, Señor. Él mismo testifica, él mismo dice que él sabe que en todas las ciudades que el Espíritu Santo me da testimonio. El Espíritu Santo me da testimonio. El registro no declara si fue por revelación directa
Pero una cosa sí sabemos, que Pablo estaba siendo guiado por el poder del Espíritu Santo. Cada paso que Pablo daba era por el poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo salía a una ciudad, ir a otra ciudad, era por la dirección, bajo la dirección del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabemos? Quiero que ustedes me acompañen en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 y 7. Dice: atravesaron la región de Frigia y Galacia, y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Al llegar a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no lo permitió. Hermanos y hermanas, todos los pasos que daba Pablo era bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es por eso nos dice, cuando Pablo atravesaron la región de Frigia, Galacia, el Espíritu Santo le impidió hablar la palabra en Asia. Pablo a lo mejor anhelaba predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le dice a Pablo: no, habla. Y como el Espíritu Santo, que tiene el control, que da a la persona el don de hablar, de expresar, de exaltar el nombre de Jesús, y como Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, no habló en Asia. Siguió su camino, siguió su rumbo, hasta que el Espíritu Santo una vez toma la decisión, toma la rienda para que él puede proceder la misión. Y el versículo 7 dice: al llegar a Misia, intentaron ir a Bitinia. Cuando llegaron a Misia, entonces Pablo quería dirigirse a Bitinia, pero el Espíritu Santo le dice a Pablo una vez más, por segunda vez: no vaya allá, que no le vaya. Pablo no estaba siendo dirigido por él. Él estaba siendo dirigido por el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que hace necesario, y es por eso hay que entender, cuando Dios llama a una persona, cuando Cristo llama a la persona, no está solo. Quien lo guía, quien lo conduce, es el mismo, el poder del Espíritu Santo. Así que cuando Pablo dice: sé que solo me espera prisiones y aflicciones y calamidades, es por eso entonces el Espíritu Santo a lo mejor el Espíritu Santo estaba revelando a Pablo lo que iba a suceder en el futuro con su vida. A lo mejor por la predicción de profetas. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 11. Hechos, capítulo 21, versículo 4. Dice: después de hallar a los discípulos, quedamos allí 7 días. Y ellos por el Espíritu decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Cuando cumplidos aquellos días, se acompañaron todos, sus esposas e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Pablo quería dirigirse a Jerusalén. Los hermanos entonces habían dicho a Pablo que no fuera allá a Jerusalén.
porque ellos entendían el complot que había preparado por Pablo. Pero, como decíamos anterior, Pablo no estaba siendo guiada por él. Pablo estaba guiado por el Espíritu Santo, a pesar de que Pablo sabía lo que podía suceder a él allá en Jerusalén. A él no le importaba, lo único que a él le importaba, hacer la voluntad de Dios como debe ser. Él entendía y comprendía su misión. Su misión era hacer la voluntad de Dios tal como Dios lo había llamado a él. Ahora bien, usted notará algo muy especial, algo curioso y algo muy interesante. En el mismo capítulo 20 de Hechos capítulo 21, versículo 10 y al 11, hasta el versículo 12, nos da algunos detalles como los demás discípulos, los demás hermanos, aconsejaba a Pablo para que no fuera allá a Jerusalén. Dice el versículo 10, como quedamos allí muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, ¿a quién ató? El Agabo, el profeta, vino donde estaba Pablo y los demás. El profeta Agabo tomó la cinta. La cinta es, en ese tiempo, todo se amarraba en la cintura con un tipo de cordón, pero se llamaba cinta en ese tiempo. El profeta Agabo quitó la cinta en la cintura de Pablo. Entonces dice el versículo 10 y 11 una vez más, cuando quedamos allí muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató a los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo estoy presto, no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, y analizamos, hacemos un stop. Vino el profeta Agabo, toma la cinta a Pablo y ata los pies y las manos a Pablo. Y luego entonces el mismo versículo 11 dice, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén el dueño de este cinto. ¿Qué haría usted siendo un hombre de Dios, siendo un hombre llamado a cumplir una misión? Y ahora viene el profeta, le dice a Pablo, así como yo hice contigo, así te van a hacer a Jerusalén. Y Pablo está en el camino y Pablo está alistando y preparando para ir a Jerusalén. Y el profeta le está diciendo a Pablo, mira, cuando usted llega a Jerusalén,
como yo hice a ti, te amarré las manos y los pies, así mismo dice el Espíritu Santo que te van a hacer en Jerusalén. ¿Qué haría usted si lo dijera esto? Y es por eso que la vida cristiana, no solo decir que yo soy cristiano, no solo decir que yo amo a Cristo, porque cuando usted ama a Dios, cuando usted entrega a Dios, lo único que debe, cuando usted ama a Dios, usted entrega a Dios completamente. Ni siquiera su vida debe importarte. Y eso lo demostró Pablo. El Espíritu Santo le dijo a Pablo lo que va a pasar con su vida. Y a él no le importó. Y es por eso lo que estaba con Pablo, el versículo 12 dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. El hombre estaba seguro. El hombre estaba claro de su misión. El hombre tenía una estabilidad espiritual. El hombre tenía un equilibrio espiritual. El hombre, Pablo, estaba claro de su misión. Y es por eso que a él no le importaba su vida. Lo único que le importaba era cumplir el propósito de su maestro, de aquel que había llamado a él, que había entregado la misión a él. Y él entendía quién responsabilizaba todo esto. Era Cristo Jesús. Cuando usted entiende esto completamente, cuando usted entiende quién controla tu vida, quién dirige tu vida, usted ni siquiera va a importar la vida suya, porque usted entiende que Cristo es que tiene control de tu vida. Pablo lo entendía perfectamente. Sus compañeros le decían, Pablo, no vaya allá. Tú sabes lo que espera por ti. No te vayas. Pero Pablo estaba seguro. Y por eso Pablo dice en el versículo 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Mientras los compañeros estaba llorando, Pablo, no vaya allá a Jerusalén, te va a arrestar, te va a llevar preso. Pablo le dice, sus compañeros estaban llorando porque sabía lo que esperaba por Pablo. Pero él dice, deje de llorar. Lo que usted está haciendo es dándome pena, afligiéndome. Pablo entendía, comprendía la misión. Y es por eso que él dice en el mismo versículo 13, entonces él respondió, ¿qué haces? Llorando y afligiéndome el corazón, porque yo estoy presto, no solo para ser atado, sino aún para morir en Jerusalén, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba seguro de su misión. Quiero decir a ustedes una vez más en esta tarde, todos nosotros hemos sido llamados para entregar, para cumplir una misión. Y la misión por la cual que Cristo nos ha llamado es para exaltar su nombre. No importa lo que puede pasar con nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el responsable lo que puede pasar con su vida. Pablo entendía esto perfectamente. Pablo sentía una profundidad convicción de que
de que lo que vendría, calamidad, aunque no conocía los detalles, pero Pablo entendía esto perfectamente lo que iba a pasar. Pero el hombre confiaba en Cristo. Confiaba en Cristo porque él había aceptado el llamado de Dios. Pablo sentía seguro. Pablo sentía con la firmeza, seguridad de que Cristo iba a liberar. Pero dice que yo no hago ninguna estima de mi vida preciosa. De tal modo, de tal manera, para Pablo, los asuntos personales no tenían valor alguna. Cuando nosotros leemos en el libro Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, Pablo no importaba nada. Lo único que importaba era cumplir el propósito por la cual que Cristo nos ha llamado. Muchas veces nosotros como seres humanos preocupámonos en todos nuestros quehaceres, en nuestra vida, preocupamos más en la familia, en la cosa de este mundo, en el trabajo y todo, pero menos lejos de nosotros de preocuparnos, de ocuparnos a la misión por la cual que Cristo nos llamó. Es verdad, tenemos que amar a nuestra familia. Es verdad, tenemos que amar a nuestros hijos. Es verdad, tenemos que trabajar para sustentar la familia. Pero es verdad también todo esto. La misión por la cual que Cristo nos ha llamado es verdad. La misión está por encima de la familia. La misión está por encima del trabajo. La misión de entrega completamente a Cristo Jesús está por encima de todo. Y entonces, ¿cómo esto? El Señor Jesucristo que te ha llamado, quien te ha entregado la misión, Él sabe que usted tiene que trabajar. Él sabe que usted tiene que sostenerse para mantener su familia. Él encargará de todo esto. Todos esos hombres, tanto Pablo, Juan, todos esos hombres no recibían un salario de la iglesia, pero entregaba completamente a la causa de Dios. ¿Y cómo se mantenía? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, suplía la necesidad de ellos. Lo que pasa es, nosotros desconfiamos en Dios, pero Dios quiere que nosotros alineamos y sometemos nuestra confianza en Él. Y es por eso que Pablo no le importaba nada. Pablo no importaba nada. Esta fue la actitud de Cristo cuando vino a este mundo. Filipenses capítulo 2 versículo 7. Ninguna preferencia o deseo personal distrajo a Pablo de los elevados privilegios de su ministerio. Ninguna de estas cosas. También a nuestro Señor Jesucristo, ninguna de las cosas de este mundo había poner interrupción a su misión. Y quiero que ustedes retornen conmigo en el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20, versículos 23 y 24. Pablo dice, solo sé que por todas las ciudades el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan
prisiones y tribulaciones. Versículo 24. Pero ninguna de estas cosas temo, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabé con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo entendió cuál es el testimonio del ministerio que Pablo recibió. Bueno, para que usted entienda este ministerio que Pablo recibió, lo que Pablo está diciendo acerca de ese ministerio que él recibió de la gracia de Cristo Jesús, tenemos que retroceder del libro de Hechos, el capítulo 9, versículo 15, para entender el ministerio de la gracia que él recibió. Quiero que ustedes me acompañen en el libro de Hechos capítulo 9, cuando Pablo recibió su llamado al ministerio de la predicación del Evangelio. Hechos capítulo 9, versículo 15 al 17, nos dice: y el Señor dijo a Ananías, ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes y al pueblo de Israel. ¿Quién había elegido a Pablo? ¿Quién había escogido a Pablo para entregar ese ministerio de gracia de la predicación del Evangelio? El mismo Cristo Jesús. Pablo entendía perfectamente. Y es por eso que Pablo no temía su vida, no tenía miedo de su vida, que a él no le importaba su vida, porque entendía quién le había llamado, quién le había entregado ese ministerio. Era el mismo Cristo Jesús. Y es por eso, amiga, amigo, cuando usted entiendes tu misión, a usted no va a importar su vida en cuanto a la predicación del Evangelio. La razón de ser cristiano, la razón de que usted esté en la iglesia, o la razón de ser que usted anhela ser cristiano, es para que al aceptar al Señor, usted puede exaltar el nombre de Dios. No es que yo soy cristiano, me siento cómodo en la iglesia, yo oro y estudio la Biblia y punto. No. Nuestro Señor Jesucristo no solamente es suficiente que nosotros entreguemos nuestro talento a Dios, no es suficiente que nosotros entreguemos nuestros tesoros a Dios, no es suficiente. Cristo nos exige aún más nuestra vida para la causa, para la salvación y la restauración de las almas. Sigue diciendo el versículo 16, capítulo 9. Dice el versículo 16, dijo Jesús, yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Mi pregunta, Pablo sabía, Cristo le había dicho a Pablo lo que iba a pasar con su vida. Sí, Señor. ¿Y cómo nosotros entendemos? Es que Pablo estaba seguro. Tenía una vida espiritual estable. Tenía una vida espiritual equilibrio, con firmeza y seguridad. Y esa seguridad, esa firmeza, esa entrega nos demuestra que Pablo tenía una vida espiritual de estabilidad, de equilibrio.
Dice el versículo 16, 17, entonces Ananías fue, entró en la casa y poniendo las manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres las vistas y sea lleno del Espíritu Santo. En todo el ministerio, nuestro Señor Jesucristo se involucra a la persona del ser humano. Y que el ser humano es sumamente importante. Es una pieza clave. Recuerde quién llamó a Pablo. Quién restauró, quién llamó a Pablo, le entrega el ministerio, es Jesucristo. Pero tuvo la participación de Ananías. Nuestro Señor Jesucristo podía completar la misión por sí solo. Pero Dios nos muestra que siempre es importante la intervención del ser humano en el ministerio de la predicación, en el ministerio del rescate de la raza humana. ¿Quién tumbó a Pablo? ¿Quién tumbó a Saulo? Cristo Jesús. ¿Quién llamó a Pablo, a Saulo? Cristo Jesús. ¿Quién le dijo? Jesús le dijo, ve, párate. Alguien te va a decir lo que usted tiene que hacer. Y automáticamente Cristo Jesús se involucra a Ananías para hacer la segunda parte. Por eso en la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo está haciendo su obra, está haciendo su trabajo. Pero recuérdese que usted es el medio y el canal que el Espíritu Santo tiene para utilizar como medio, como canal, como instrumento para que el mensaje llegue a las personas. Ahí estamos perdidos. Y es por eso muchos dicen, no es que el Espíritu Santo es que convierte, es que el Espíritu Santo es que convence. Perfectamente. La palabra de Dios lo dice, que el Espíritu Santo que convence. Es verdad, es cierto. Pero el Espíritu Santo hace su trabajo por medio de nosotros. Usted es el instrumento, usted es el medio, usted es el canal. Y es por eso tenemos que ponernos a la disposición del Espíritu Santo para que Él pueda utilizarnos, para que Él pueda manipularnos, para que Él pueda conducirnos y llevarnos hasta donde las almas que necesita encontrar con Cristo Jesús. Ananías, cuando vimos en el versículo 14, el versículo 13 del mismo capítulo 9, Ananías en el principio quería corregir a Jesús, decir a Jesús detalle de Saulo. Dice, este hombre es un hombre malo, ha matado a sus santos, así que tenga cuidado. Jesús no le respondió a él. Entonces, me pareciera que se había borrado en la mente de Ananías quién él está hablando, quién le está llamando para entregar la misión. Y ahora Ananías pretendía que sabía más que Jesús. Y es por eso, en el versículo 15, Jesús le dice a Ananías, después que Ananías habla del versículo 13 y 14, y Jesús una vez más le dice a Ananías, ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí. Fui yo que elegí a él. Sé lo que estoy haciendo. Este hombre es un instrumento y tengo que enseñar lo que él va a padecer por mi nombre. ¿Cuántas personas
que quiere ayudar a Dios. Y lo único, como Ananías era un siervo de Dios, lo único que hacía Ananías, calladito, y fue a ejecutar la misión, porque su jefe habló. Su jefe Jesucristo Supremo habló. Y lo único que tenía que hacer Ananías, ir calladito. Y me gusta cómo Ananías reacciona cuando llega a Saulo. Le dice, hermano, versículo 16. Me gusta cómo reacciona Ananías. Versículo 16. Entonces Ananías fue, entró en la casa y poniendo las manos sobre él y le dijo, hermano Saulo. Qué gozo, es bonito la palabra de Dios. Y Pablo no sabía lo que había dicho Ananías. Le dice, ahora Ananías le dice, hermano Saulo. Después que Ananías le dice, este hombre es un hombre peligroso. En cosas cuando usted saborea lo que es la palabra de Dios, hermano, eso produce gozo en tu vida. Y Ananías llega, entonces cumple con la misión. Y entonces Saulo ya lleno del Espíritu Santo, ya este hombre ya está apto para cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es lindo cuando uno entiende realmente la razón por la cual que Cristo nos llamó, nos entregó esa misión. Y Pablo no le importaba su vida. Lo único que le importaba era cumplir la misión a quien que había llamado a él. Lo único que le importaba es cumplir la misión. Y esto me llama la atención de que todos nosotros deberíamos entender y comprender. Usted me dirá, pero nuestro Señor Jesucristo llamó a Pablo para una misión especial. Es verdad, pero también a usted y a mí. Cristo nos llamó donde usted encontraba en el mundo del pecado, en el mundo donde usted se encontraba. Cristo te llamó, Cristo te restauró, Cristo cambió tu vida, te transformó. Para que usted sea un rey de sacerdote para presentar su palabra. Quiero terminar con este versículo que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Quiero que ustedes entiendan y comprendan. La palabra de Dios está clara. Quiero que usted me acompañe en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6. Es verdad, usted puede decir que la realidad, nuestra existencia como cristiano, tiene una misión, tiene un propósito. Y ese propósito es exaltar el nombre de Dios Todopoderoso. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados. ¿Quién nos libró de nuestro pecado? Cristo Jesús. ¿Con qué Él nos libró? ¿Con qué Él nos lavó? Con su propia sangre derramada en la cruz. Primero nos amó, se entregó por nosotros y Él nos libró del pecado. Y entonces versículo 6 viene la misión, viene la razón. La razón por qué Él nos liberó, por qué nos restauró, por qué nos cambió. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6.
Versículo 6 dice, y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios. La razón de ser, amigo, que Cristo te redimió, te rescató, es para servir a Dios, para interceder a los demás. Como un sacerdote, los sacerdotes era que tenían privilegio de estar en la presencia de Dios para interceder. Y ahora nosotros, siendo sacerdote moderno, bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados para interceder por los pecadores, por aquellos que están en la tiniebla, para que ellos conozcan a Cristo Jesús. Es la misión suya, es mi misión. No para que nosotros sentimos bien en la iglesia, no para que nosotros sentimos cómodo. La comodidad que usted y yo debemos sentir es cuando nosotros entendemos la misión y cumplimos con la misión. Es la comodidad que Cristo quiere que usted siente. La necesidad por las almas que se pierden. Mi pregunta para esta tarde: ¿desea tú someter a la misión para hacer la voluntad de Dios? Pablo dice, volviendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 23 y 24. Dice Pablo, versículo 24, pero ninguna de estas cosas temo, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabé con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no vivía para sí mismo. Pablo no vivía para sí mismo. Era un esclavo de Cristo. Cuando nosotros releemos en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo era un esclavo de Cristo Jesús. Un esclavo se somete, se alinea y hace lo que dice su amo. Este fue el espíritu del Salvador y el de los primeros cristianos. La firme convicción tenía Pablo consistía en su conversión y el llamado que hizo Cristo Jesús. Pablo era un cristiano estable. Pablo tenía una vida espiritual estable. Y el llamado esta tarde, al colocarnos en la mano de Dios, al entender la misión, usted y yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usted puede ser un cristiano estable que alabe y glorifica el nombre de Dios Todopoderoso. Pero esto será una realidad en tu vida cuando usted se alinea a los principios de Dios y se somete a la voluntad de Dios y dejar guiar por el poder del Espíritu Santo. Entonces esto sea una realidad. Mi pregunta para usted en esta tarde: ¿desea usted ser un cristiano genuino? ¿Desea ser un cristiano estable? Un cristiano estable, espiritual, con equilibrio, para alabar un cristiano de convicción, para alabar y glorificar el nombre de Dios, para cumplir la misión y el propósito. Si lo desea, porque por sí solo y sí sola usted no va a poder, pero con la ayuda del concilio celestial usted puede lograrlo. Por eso en este momento te invito para que juntos podemos orar y el Espíritu Santo, el concilio celestial completamente estará a la disposición para guiar, para ayudarte. Te invito para que juntos podemos orar. Amantísimo Padre bueno,
Gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu bendición. Gracias porque nos ha dado la oportunidad de estudiar tu palabra, para entender y comprender cómo nosotros podemos hacer un cristiano estable, un cristiano genuino, que te alabe, que te glorifique. Y también para cumplir la misión por la cual que nos ha llamado. Bendice a cada familia representada. Bendice sus hogares. Bendice sus familiares. Bendice sus proyectos, sus planes. Porque hay muchos de ellos anhela exaltar su nombre. Mucho lo está haciendo. Pero esperamos, Dios, que tú sigues trabajando en la mente de ellos para que ellos sigan exaltando la verdad presente, que el mundo necesita conocerte antes que sea demasiado tarde. Danos una tarde feliz y en comunión contigo. Gracias por esta tarde. Permite este mensaje sea un mensaje que trasciende la mente de cada oyente. Y puede haber una transformación, un cambio y también una formación para su vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.